es evidente que le gusta. ¿Saben por qué? Porque nosotros reconocemos que es nuestro Padre, que Él tiene el poder para darnos y que le pedimos porque sabemos que podemos ver hechos realidad nuestros deseos en Él. Eso está más que claro. Ahora, cuando usted no pide, primero no le reconoce como el dador, no le reconoce como Padre. Segundo, usted no tiene relación con Dios. Y tercero, por lo tanto, usted no ve la grandeza de su mano y de su poder mostrada en favor suyo. Entonces, pida, por favor, pida. Ay, no, Dios tendrá tantas peticiones, cuentos del enemigo y de la carne y del mundo. No, cuento, usted pida, porque la Biblia dice pedid. Dice, ay, no, pero Dios, es que parezco yo muy interesado. ¿Interesado qué tiene que parecer? Como un hijo. ¿Usted cree que mis nietos tienen vergüenza de decirme, abuelo, la paga? No tienen vergüenza ninguna. Ellos me piden. Y mis hijas tienen que pedirme, me piden con libertad. ¿Y sabe qué hago yo? Les doy. Porque mi alegría es darles. ¿Sí o no? Pero usted es así también. Mi alegría es darles. Y darles hasta que se queden con la boca abierta así. ¡Ah, abuelo, todo esto! Sí, porque te quiero. ¿Qué le parece? Dice, no, pero no se les puede dar mucho. Bueno, ya yo veré. Yo veré. Dios verá cuánto nos puede dar. No se preocupe, Él es sabio. No te va a dar algo para que te haga daño. Pero tú pide y haz lo que la Biblia dice. Pedid. Entonces, y lo repite. Pero bueno, este no es mi tema hoy, solamente es porque se acerca el 31 de diciembre. Y es muy importante, hermano. Es muy importante hacer una lista de peticiones, de las cosas que en nuestro corazón están, y presentarlas delante de Dios con humildad, con sencillez. En Mateo capítulo 2, versículo 12 al 23, hay uno de los pasajes más conocidos en el mundo secular, porque habla acerca del Día de los Santos Inocentes, que será el día 28, celebrado en España, el día 28 de diciembre. Y habla de los santos inocentes porque recuerda a este pasaje que vamos a leer. Se toma para chistes, para exageraciones, para mentiras, pero no tiene nada que ver con eso. Eso es una desviación, como muchas históricas que tenemos en nuestras costumbres. En este caso, inapropiado, pero es la tradición. No obstante, dice así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño.
Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Qué bueno, qué bonito pasaje, extraordinario. No así los sucesos que se dieron al lugar. Fueron reveses de la historia que estaban profetizados. No obstante, esta noche, quiero hablarles acerca de cómo librar al niño de Herodes. Bueno, nos estamos hallando en los zapatos de José. Y es que sin duda, otra vez, Jesús está en nosotros. Y está en algunos casos como niño creciendo poco a poco. Jesús vive en nuestro corazón porque le hemos recibido. Y ahora nos encontramos en la tesitura de cuidarlo, de protegerlo. Se lo dijimos a las personas que pasaron adelante por primera vez el día domingo. Les dijimos, tienen que cuidar a Jesús, ¿sí o no? Tienen que guardarlo en sus corazones. Tienen que permitirle que Él reine, que Él gobierne y convierta ese pesebre de tu corazón en un palacio, en una mansión, en un lugar donde el Rey Jesús pueda gobernar. Porque ha nacido el Rey en tu corazón. Eso le dijimos. Y así de sencillo, hermano, siguen los niños de todos los tiempos, especialmente el niño Jesús que nace en el corazón, corriendo peligro. Estuve intentando buscar encuestas acerca de los riesgos que corren los niños, pero más que nunca que sepan, los niños deben ser protegidos porque los están robando. ¿Sabía usted eso? Claro, estamos al loro de ese asunto. El otro día Gaby y Samuel fueron con los niños a Sol para ver las luces de Navidad del centro. Y había tantísima gente, mandaron una foto y en cuanto la abuela Moreiva vio la foto, dijo, cuidado con los niños. Cuidado con los niños, porque se pueden perder entre tanta gente. Y es que sin duda, esa acción, esa realidad del corazón de una abuela, de una madre, de un padre, de quien sea, que tenga niños, protege a los niños. Pero tenemos que concentrarnos en proteger especialmente al niño Jesús en nuestro corazón. Y es que lo amamos y Él es lo más importante de nuestra vida. Y es quien merece toda la atención, toda la precaución, todo el cuidado. Hay que cuidar a los niños. Los niños porque en ellos está la imagen del niño Jesús. Pero los niños también porque ellos representan la gloria de Dios en nuestra vida, la sucesión, el futuro. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Pero bueno, no solo me refiero a los niños físicos que Dios nos ha dado, que es importante esto, y que serán protegidos como Jesús en nuestra vida al nacer y al querer desarrollarse. Entonces vamos a hacer una costura de doble hilo. Un hilo pensando en nuestra familia, en nuestros hijos, y un hilo pensando en ese Cristo que está en nuestro corazón. ¿Qué les parece? Usted lo va a ir interpretando. Y yo creo que lo vamos a lograr. Porque este pasaje nos habla de eso. De un malvado Herodes. Ya les voy a comentar acerca de eso. Pero muy malo. Era muy malo. Malo como un demonio. ¿Saben, queridos amigos? Aparece en este pasaje algo que tenemos que distinguir con claridad. Y la primera cosa que vamos a distinguir es que una revelación te defiende de Herodes. Y hago una nota para decirles que Herodes era un asesino. La primera cosa es que no era judío. La pastora en el culto que predicó el domingo pasado nos los dijo. Herodes no era judío. Se casó con una señora judía de la familia real judía para suavizar la situación, pero Herodes era un idumeo.
de fondo edomita de los enemigos del pueblo de Israel. Pero se filtró porque Roma lo colocó como gobernador y rey de los judíos. Era un impostor. Quien debía estar reinando en ese momento era José, por ejemplo, que era de la descendencia real del rey David. Y eso lo comentamos el domingo. No obstante, Herodes, como no era judío y estaba usurpando un puesto de realeza, estaba al loro con lo que podía acontecer, porque creía firmemente que en cualquier momento podía ser depuesto de su reino. Podía su reino ser usurpado o ser manipulado o quitado o lo que fuera, porque estaba en un lugar que no le correspondía. De manera que se ocupó de matar al hermano. Primero se casó con una mujer que sí era judía, pero después mató a su hermano, mató a su tío, mató a su abuelo de la mujer, mató a la mujer, mató a 3 hijos que tenía con la mujer. Mire, llegó un momento en que este asesino llamado Herodes creó un dicho en medio del mundo judío de aquel entonces, que era mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo, porque él mataba a todo el que quería o podía gobernar en su lugar. ¿Saben, hermanos? Entonces, basado en eso, dice la Biblia en el capítulo 2, un poquito antes de este versículo que acabamos de leer, de este pasaje que acabamos de leer de la matanza de los niños, en el versículo 12 dice que, ¿será el 12? Vamos a mirar por un momento. Dice que al oír esto, que Herodes se conmovió y toda Jerusalén con él. Así dice el pasaje. Vamos a buscarlo, a ver dónde lo tengo por aquí. Yo lo tengo por aquí. Impresionante esto. ¿Será? ¿Cuál versículo? A ver. Aquí está. Capítulo 2, versículo 3. ¿Lo podemos poner en la pantalla? Mira si esta gente son muy hábiles. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Qué fue lo que oyó? Los magos dijeron: ha nacido un rey. ¿Qué dijeron los magos? Ha nacido un rey. Cuando Herodes escuchó eso, se turbó. ¿Sabe qué es turbarse? Es enfadarse, descolocarse, molestarse, etcétera. Se turbó. Y dice, y toda Jerusalén. ¿Saben por qué se turbó toda Jerusalén? Porque era un asesino, era un loco. Herodes era un malvado. Y ya lo vamos a comprobar cómo actuó en relación al nacimiento de Jesús. Vinieron los magos y dijeron: hemos venido desde el oriente para adorar a un rey que ha nacido en el pueblo judío. Y cuando oyeron eso, sucedió esto. Ahora, queridos hermanos, a lo que vamos. La primera cosa que se necesita para cuidar a Jesús es la primera cosa que necesitamos para cuidar a nuestros hijos y a nuestra familia y aún a nuestra propia vida. La primera cosa que aparece en este pasaje que acabamos de leer es una revelación. Llámese revelación al entendimiento de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué tiene Dios para mí? Usted ha preguntado: Señor, déjame ver el propósito que tienes para mí. Esto es muy importante. Muy importante. Los alumnos del seminario tienen que tener esto clarísimo. La gente que está aquí en la iglesia tiene que tener clarísimo: ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Por la mañana tiene que levantarme mi propósito. Porque cuando pasen unos años, usted tiene que decir: ha valido la pena vivir, porque yo he cumplido con mi propósito. Ah, vale. Estáis ahí. Una revelación
te defiende. ¿Saben cuál es la máxima revelación? Se llama Jesús. Pero una de las revelaciones más importantes que tenemos es la Biblia. Aquí encontramos los arcanos y profundos secretos de nuestro Padre Creador. En la Biblia encontramos la brújula para dirigir nuestra vida. Es en la palabra de Dios donde encontramos, dice la Biblia, que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Si yo quiero saber a dónde debo dirigirme, tengo que abrir las Escrituras. Pero también dice la Biblia que ella misma, que la palabra de Dios es espada de dos filos, martillo que quebranta la roca en dos. Pero en este caso, el niño Jesús estaba peligrando porque el malvado Herodes quería destruirlo. Entonces vamos a coger de la Biblia que es espada para defender. Y cuando hablamos de espada, estamos hablando de luz también para actuar en consecuencia. ¿Qué debo hacer para librarme del mal? ¿Qué debo hacer para liberar a mi familia de ese mundo horrible, de ese diablo malo, de esas potestades que quieren gobernar sobre los países, sobre la educación, sobre la economía? ¿Cómo defiendo a mi familia del mal? Llámese Herodes en este caso, o llámese las circunstancias que se presentan alrededor de la vida. ¿Cómo los puedo defender? Enseñándoles la palabra. El salmista David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, si enseñamos la Biblia a nuestra familia, si tenemos luz al proceder de nuestro diario vivir, tendremos una dirección clara. Tenemos que compartir con nuestros hijos la Biblia, compartir con nuestra esposa, con nuestro esposo la Biblia. Tenemos que escuchar la Biblia y llevarla a nuestro corazón. La Biblia tiene que protegerte. La Biblia va a defenderte. Dice el versículo que comenzamos leyendo, versículo 13. Después que partieron ellos, ¿quiénes eran ellos? Los magos del oriente. He aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Cómo se llama eso? Revelación. Dios le habló a través del ángel. Y Dios te habla a ti básicamente a través de ¿qué? De la Biblia. ¿Amén o no? Más sencillo. Pongamos que en este caso el pastor es un ángel. Pongamos que sea un ángel gordito. Pero pongamos que sea un ángel y le está diciendo: ojo, protege tu vida y tu familia con la palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Simple, ¿no? O usted necesita un ángel con alas. No dice la Biblia que tenía alas el ángel que se le presentó. Y además se le presentó en sueño. ¿Usted está durmiendo? Bueno, algunos están cansados. Pero usted está aquí, está despierto y está escuchando la palabra de Dios. Porque lo dice ahí, mire, ahí está. Un ángel del Señor se le apareció en sueño y esto se llama revelación. Y si usted está abierto hoy a la palabra de Dios, la revelación le dice: ojo, que tienes que estar atento a lo que el cielo te dice. Y el cielo te dice hoy: ten precaución, hay un Herodes buscándote. Siempre hay un Herodes buscándote. No te quiero echar miedo, sino sencillamente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, ojo a esto que estamos hablando. Entonces dice que a revelación especial angelical en sueño le dijo a José: levántate y toma al niño y a su madre y váyanse a Egipto. Eso fue lo que le dijo. A veces es tiempo de reaccionar y de escuchar una revelación clara. Dios quiere que protejamos al niño y que lo protejamos en primer lugar a través de su revelación. Apégate a la palabra de Dios este año y desde ahora apégate a la palabra de Dios. Hermanos, la verdad es que sucedió todo esto porque sencillamente
la gente necesitaba saber en todos los tiempos que para contrarrestar al malvado Herodes, o llámese como se llame nuestro enemigo, necesitamos una revelación. Mira, una cosa es que usted escuche al pastor y otra cosa es que dentro de usted haya la receptividad para tomar la palabra, para abrazar la verdad. A veces venimos y oímos campanas y por un oído entra y no se queda, sino por el otro sale. Porque estamos pensando en qué vamos a cenar, en qué voy a hacer después y mañana al trabajo, lo que sea. Venimos como a cumplir, pero entra por ahí, sale por ahí. Pero usted tiene que quedarse con la verdad. Atención a la revelación. Porque solo la Biblia hace efecto cuando se queda en nuestro interior. Me quedo con eso y voy a tomar la palabra de Dios como un faro en medio de la tormenta de este mundo. Voy a tomar la palabra de Dios como la espada que es, como el martillo que rompe. Voy a tomar la palabra de Dios para mi vida como lámpara. Ella me va a alumbrar. No voy a estar ausente. Cada día voy a leer la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Pero además de esto, ante el peligro que corre el niño, debemos tomar una acción inmediata. No puede ser, bueno, ya comenzaré en enero. No. Dice la Biblia, mire, me gusta mucho eso. Después que partieron ellos, los magos se fueron. He aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El versículo 14, preste la atención a la pantalla. ¡Qué cosa! Y él, diga conmigo, despertando. Dígale al que tiene al lado, despierte. Tomó, ¿qué dice ahí? Léalo por favor. Tomó de... Vale ahí. Era tomó de noche. ¿Qué hora era? De noche. ¿Qué estaba haciendo José? ¿Y qué pasó con José? Se despertó. Y tomó al niño y a su madre. ¿A qué hora? ¿Qué hora era? No dice. Pero no había amanecido. Todavía no eran ni las 6 y eran más de las 9 de la noche. O de las 10, si era verano. Podía ser verano, pero a lo mejor más de las 10:30 y antes de las 6 de la mañana. ¿Qué hora era? Introspectiva, inadecuada para salir, y menos de viaje a un país extraño. ¿Ah? Con un bebé. El bebé se dejó arreglar, se puso el abriguito, lo que sea, la mantita, le hicieron la bolsa de viaje, los pañales, la cosa, el biberón, el no sé qué, el no sé cuánto, la bolsita. ¿Usted se ha encontrado con niños en la casa y tener que salir de viaje? Yo tengo 3. Vas cargado hasta tope. Va el maletero lleno, va en la parte de atrás lleno, va lleno por todas partes, vas así. Y si vas para otro país, no, hermano. Y José se le había dicho: coge al niño y a su madre y vete a Egipto, un lugar donde él no había vivido, donde no había estado, un lugar nuevo, un lugar que hablaban de otra manera de la que él hablaba. Un lugar, hermano, lejos. Estamos hablando de casi 400 kilómetros de Belén. Lejos. Y él en la noche recibe esta palabra del ángel, pero él dice, se levantó y de noche. ¿Qué le dijo María? Pero José, mira la hora que es. Le dijo así, no dice la Biblia eso. Dice que José se levantó y cogió a María y al niño y se fueron. Y ahora no era, vamos a Belén, vamos con mi burrito sabanero. No.
No, con el burrito sabanero no iban camino a Belén, iban camino a Egipto. A Egipto, hermanos. Pero en la noche, ¿saben qué es eso? Inmediatez, rapidez, emergencia. Cumple la palabra con obediencia y agilidad. Así es, hermano, así es. Esto es, cuando usted escucha que hay que proteger a los niños, cuando usted escucha que hay que pegarse a la palabra de Dios, cuando usted escucha que hay que leer la palabra de Dios porque ella nos protege, no se demore. No se demore. Desempolve su Biblia y comience a leer y a estudiar. Y comience a ver lo que Dios le dice para este nuevo año. Y comience a ahondar. Y eso fue lo que José. Y sabe que José no entendía la primera de las cosas. Pero cuando se le hablaba, obedeció. Él decía, no, yo voy a dejar a María porque mira, está embarazada. Y yo no he tenido la culpa. Le apareció el ángel y dice, y levantándose recibió a María. José se acostó aquella noche y el ángel le dijo, coge al niño y a tu mujer y vete para Egipto. Y levantándose cogió al niño y a la mujer y se fue para Egipto. Un día estaba en Egipto y el ángel le habló y le dijo, ya, vuelve otra vez a Israel. Y levantándose cogió al niño y volvió para Israel. Era obediente. Qué bueno eso, hermano. Era obediente. Le costaba entender, pero cuando entendía, hacía. A usted le cuesta entender, posiblemente, a mí también. Pero cuando lo entiende, ¿lo hace o no? Ya, eso es una cosa que usted tiene que responder. Quiero decirle, porque vamos a ir, esto es espectacular. ¿Sabe que en estos 10 versículos aparecen 3 palabras proféticas? Aparece una profecía de Oseas, una profecía de Jeremías y una profecía de Isaías. No me puedo demorar. Estuve estudiando profundamente de esto, pero es apasionante porque todo esto estaba profetizado para que se cumpliera. Y ¿saben qué? Aparece porque José lo entendió y actuó en consecuencia. Cuando usted tiene una palabra, cuando usted tiene una revelación, cuando usted tiene un entendimiento de la Biblia, debe ponerlo en práctica. Si no, tendrá que dar cuenta por eso. Pero lo peor no es que usted tenga un día que dar cuenta, es que hay gente alrededor de usted que depende del cumplimiento de su obediencia. Y eso es peor. Hay unos hijos que van a ser afectados si usted no cumple. Hay una madre que va a sufrir. Imagínese que Jesús hubiese sido asesinado por el Herodes. ¿Cómo iba a sufrir María? ¿Cómo iba a sufrir José? Pero José tenía la oportunidad de obedecer y librar a su familia. Y por último, porque no tengo más tiempo, una nueva nación apareció en la escena para el niño. Hasta que muera Herodes, deberán estar en Egipto. Pero esto era el plan de Dios. Tremendo todo esto. Dios usó el malvado Herodes para hacer cumplir la palabra. Porque de Egipto, decía la profecía, llamaré a mi hijo. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia iba cosiendo desde el Antiguo Testamento un nuevo Moisés. El hilo de Dios iba tejiendo a alguien que no traería los 10 mandamientos, sino que traería los nuevos mandamientos. Iba cosiendo la Biblia con hilo fino un nuevo libertador. Ya no sería Moisés, sino sería Jesucristo el Señor. La Biblia iba cosiendo poco a poco que Jesús venía, no por casualidad, sino programado desde los tiempos, y que también Él comenzaría su acción después de la Pascua, como lo hizo Moisés. Pero Él sería el Cordero y liberaría al pueblo de su pecado. Desde el Antiguo Testamento se iba cosiendo que el exilio de la familia de Jesús, José, María, ese exilio se convertiría en un regreso para que Él llegara de vuelta a Nazaret y pudiera ser el nazareno que cuando pasa sana, libera y bendice.
Saben, hermanos, esto es tan bonito porque sencillamente Egipto era un paso obligatorio en aquel entonces, porque todos los sabios del mundo, y me refiero a gente como Tales de Mileto, Pitágoras, como el propio Dios Hermes, hecho hombre, tuvo que pasar por Egipto para aprender ciencia, cultura y demás cosas. ¿Saben que en Egipto estaba Alejandría, donde estaba la biblioteca más grande de la tierra de aquel entonces? ¿Sabe que los egipcios eran la potencia más importante de aquel entonces? Y que lo que venía de Egipto se podía decir que es como lo que venía de Norteamérica, o lo que venía de Inglaterra, o lo que venía de alguna potencia. Entonces todo lo preciado de aquel entonces tenía que venir de Egipto. ¿Sí? Made in USA, Made in EU, Unión Europea. Y entonces esa potencia se reunió en la vida de Cristo para volver a la tierra de Israel desde Egipto, al más puro estilo del nuevo Moisés. Retomar la potencia económica que había tenido el pueblo de Israel en la antigüedad con Abraham, con Isaac, con Jacob, que eran muy ricos y potentes económicamente. Retomar la vida de José, que había sido el proveedor de alimento para todo el pueblo, y Jesús venir a la tierra de Israel y multiplicar los panes y los peces como el nuevo José que había estado en Egipto. ¿Qué le parece eso? Espectacular, extraordinario, planeado por Dios, planeado por Dios. Todo estaba en el cronograma divino para que se cumpliese la palabra: de Egipto traje a mi hijo. Dice la palabra profética. Pero lo más importante de esto, hermano, es que hubo un hombre carpintero. A lo mejor puede ser un constructor, un taxista, un vendedor, un comerciante, pero era un carpintero que fue usado para que todo esto se cumpliera. Protegió al niño del peligro y se cumplió en él todo el propósito divino. Termino diciéndole: hoy tenemos aquí en la iglesia a muchos Josés y Josefas. Tenemos aquí a gente que también está siendo atacada y amenazada por Herodes. Pero ¿cómo actuará usted en consecuencia de este peligro? ¿Cómo protegerá al Cristo que está en su interior? ¿Obedecerá? ¿Estará dispuesto a que se cumpla en su vida? Hermano, hermana, ¿estás dispuesta a que tengas que pasar por un nuevo clima, por una diferencia cultural, por una diferencia lingüística? ¿Estás dispuesto a vivir y a servir a Jesús en medio de esta nueva tierra, o de esta nueva manera de vivir, o llámese como se llame? Y el que tenga oídos para oír, oiga, porque hoy estamos hablando del Día de los Inocentes. Y los inocentes, más que reírnos de ellos, ¿saben qué? Necesitan cuidado y protección. Y sobre todo, a Jesús necesitamos protegerlo. Pónganse en pie, por favor. Cierre sus ojos. Y un ángel del Señor se le presentó en sueño, diciéndole: José, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes busca matarlo. Y José, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó, y tomando a María y al niño, se fue a Egipto y se quedó allá hasta que se le fue avisado que Herodes había muerto y debía volver. ¡Qué palabra! ¡Qué reto!
qué obediencia, qué ejemplo. Padre Celestial, esta tarde, mi Señor, nosotros te pedimos tu ayuda. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, amar tu palabra, tenerla presente. Y una vez que la entendamos, a cumplirla, a poder, Señor, responder a su exigencia. Responder, mi Señor, a esta verdad que exige que seamos obedientes. Hoy más que nunca decidimos abrazar esta palabra. Y donde tú nos digas, vamos a caminar. Y vamos a volver, y vamos a hacer, y vamos a cumplir, y vamos a proteger. Porque en ti, Señor, hay vida, hay esperanza, hay futuro. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y que esta palabra se quede grabada profundamente en sus corazones, para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.